niños y niñas de Chile. El cine nos une. Veamos el mundo a través de las películas. Encontrémonos online en el 9º Festival Internacional de Cine para niños y niñas y jóvenes. Ojo de Pescado. Del 29 de agosto al 6 de septiembre. En ojodepescado.cl. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Los Diálogos, lo mejor del cine del mundo para los niños y niñas de Chile, que hemos estado realizando desde la semana pasada en torno a los largometrajes que son parte de la competencia oficial de largometrajes de este 9º Festival Internacional de Cine para niños, niñas y jóvenes, Ojo de Pescado, que por este año estamos llevando a cabo en modalidad online entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre. Antes de partir con esta conversación, con este diálogo, quisiera dejarles a todos y todas invitados a sumarse a las redes de Ojo de Pescado, en Facebook, Festival Ojo de Pescado, en Instagram, Corporación Ojo de Pescado, Twitter, Ojo Pescado, y también nuestro canal de YouTube, Festival Ojo de Pescado. Pero lo más importante es que se puedan inscribir en nuestra plataforma donde va a ser posible ver todas las películas que están en competencia y también aquellas que son parte de nuestras muestras complementarias. Para hacerlo, tienen que ingresar a ojodepescado.cl o bien al link directo festival.ojodepescado.cl e inscribirse, crear una cuenta de usuario y luego con esa cuenta de usuario, que es un correo electrónico, su correo electrónico y una clave que es universal, la clave es festival en minúscula, van a poder acceder a todos los contenidos del festival. Desde el 29 de agosto partimos con exhibiciones desde las 10 de la mañana, todo completamente gratuito. Ese es el único requisito, estar ingresados en nuestra plataforma. Y desde ya en estos días están disponibles los cortometrajes que son parte de la competencia Jóvenes Cineastas. Así que ya pueden ir visitando la plataforma y ver algunos contenidos. Bueno, esta semana tenemos el agrado de compartir con ustedes diálogos que son directamente con los creadores de las 4 películas latinoamericanas que integran nuestra competencia, todas películas que son estreno absoluto en nuestro país, aquí en Ojo de Pescado. Y hoy es el turno de una película mexicana que se llama El ombligo de Guiadani. Y para conversar en torno a ella nos acompaña ni más ni menos que su director, Xavi Sala. Muy buenas tardes, buenas noches, Xavi. Hola, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes, Alejandra, y con todos los televidentes. Y muchísimas gracias por la selección de mi película en el Festival Ojo de Pescado. Será un gusto enorme que tantos niños y niñas la puedan ver y reflexionar sobre todos los temas que plantea la película. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo por permitirnos compartir tu película con la audiencia chilena o con los habitantes de nuestro país y también por haber aceptado tener esta conversación que tenemos mucha confianza en que va a ser una conversación muy interesante. Ahí, como dice el GC, El ombligo de Guiadani va a ser exhibida el domingo 30 de agosto a las 20 horas y el sábado 5 de septiembre a las 16 horas, información que pueden encontrar en ojodepescado.cl, donde está disponible toda la programación, por si no recuerdan el dato ahora que lo están viendo acá. Para comenzar esta conversación quisiera señalar que El ombligo de Guiadani es una película que narra la historia de una niña de origen zapoteco, de la zona de origen indígena, por lo tanto, de la zona de Oaxaca, en México, que deja su tierra para ir a la Ciudad de México junto a su madre a trabajar en el servicio doméstico de una casa de clase media acomodada ahí, en la Ciudad de México. Entonces, una película que plantea desde el punto de vista de una niña, de una adolescente, que a la vez, como ya dije, es indígena y que, por cierto, se expresa y se manifiesta en su lengua, en zapoteco, podemos ver y enfrentar a través de esta película
temas que tienen que ver, que son muy contingentes hoy día para toda Latinoamérica y que también están presentes en nuestro país, que es el clasismo, el racismo y la discriminación hacia nuestros pueblos originarios. Algo que no solamente está presente en México, como se refleja en la película, sino que es extrapolable a toda la realidad latinoamericana. Antes de profundizar en la película en sí misma y en estos temas, quisiera compartir con quienes nos están siguiendo en esta transmisión el tráiler de El ombligo de Guedani. Aquí están sus cubiertos. Pachiki biketa no shadania. ¿Te vale? No. ¿Y qué quieres ser de grande? De todo menos sirvienta. Es un dialecto muy chistoso. Suena súper raro, parece como japonés. ¡Y Karuji! No es ninguna. A ver, salud. ¡Salud! Si ustedes son como de la familia. Bueno, yo creo que para todos y todas quienes nos están viendo es muy motivante ver el tráiler y luego compartir esta conversación para poder luego acercarse a las plataformas de Ojo de Pescado a ver la película. Y bueno, creo que en el tráiler queda bastante manifiesto los temas que mencionábamos anteriormente, todo aquello del clasismo, del racismo, de la discriminación que sufre Guedani y que lamentablemente sufren muchos niños, niñas y personas en nuestro continente y como tú lo reafirmas en la película fuertemente en México. Nosotros como Ojo de Pescado rescatamos mucho de esta película que tres elementos. Uno, que está presente en la infancia a través de ella, que es una niña, es una adolescente. Lo femenino, porque es una niña. También podría haber abordado el tema desde la perspectiva de un niño, de lo masculino también, pero no, optaste por lo femenino. Y lo otro es lo indígena, lo ancestral, lo que nos conecta con nuestras raíces, y que es algo muy importante en la identidad, en la búsqueda y el reforzamiento de la identidad de cualquier niño, niña, cualquier joven, y que en este caso además se expresa a través de la lengua, porque ella y su madre hablan su lengua originaria, el zapoteco. Entonces son temas muy fuertes, muy significativos para nosotros. Y bueno, es una niña, como decías tú, en una entrevista, en un medio, que es primera vez en el cine mexicano que una película es protagonizada por una niña indígena y que se revela. No solamente ese protagonismo desde el mundo indígena que se somete. Entonces, ¿por qué optaste por todos estos elementos para hacer El ombligo de Guedani? Bueno, sí, hiciste un análisis bastante exhaustivo. Yo el tema de la identidad ya lo había tratado anteriormente en mis cortometrajes, es decir que pues es mi primer largometraje, pero no mi primera película. Entonces, en ese sentido estaba muy familiarizado con ese tema. Y lo que más me importaba, yo conocí la comunidad zapoteca hace bastantes años, hace como 15 años que los conocí editando unos documentales sobre las tradiciones y costumbres y la cultura de la comunidad. Y entonces pues me
me sentí muy conmovido y muy identificado porque yo soy mexicano, pero mi origen es catalán y entonces pues habríamos vivido la discriminación identitaria pues muy parecida, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, lo que yo quería brincarme era el estereotipo, cómo había sido tratado habitualmente la comunidad indígena, ¿no? Y en este caso, la mujer. Tengo que decir que la mujer zapoteca, de todas las comunidades que he conocido en general en la República Mexicana, de todas las que yo he ido conociendo, es la más aguerrida, sin duda, con respeto a todas las otras y que espero que me entiendan a lo que me refiero. Es muy luchona, es una mujer que se hace valer. De hecho, el matriarcado se dio hasta hace bien poco en esa comunidad. Entonces, para no extenderme demasiado en este aspecto, lo que yo quería era contar una historia donde el personaje fuera ese personaje femenino que veía yo con tanta fuerza en la comunidad y que fuera niña, porque son las que yo más veía con esa fuerza en toda mi investigación, y sobre todo distanciarme del cliché que en México hasta la fecha yo había visto siempre, que era la sumisión y tratar de una manera simplista y reduccionista a la comunidad indígena y en concreto a la mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería hacer algo diferente. Por eso a mucha gente a veces no le cae del todo bien la protagonista, porque es compleja. Yo no quería hacer una película victimista, eso es lo último que deseaba. Entonces, me parece que por ahí es donde cobra tanta fuerza la película para los espectadores, que se sienten muy identificados con esa niña, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo con la identificación que genera y que no tengo duda que también se genera en el público joven, porque es muy distinto mirarla desde la perspectiva de un adulto que verla desde la adolescencia o desde la juventud, donde ese ímpetu, esa rebeldía latente está ahí y se puede expresar en condiciones como las que enfrenta Yadani o en muchas otras. Entonces, hay un punto... Perdón, Alejandro, sobre sí. esto, solo añadir una cosita que el punto de vista es netamente ella, y cuando vean la película lo van a entender, y por supuesto que los primeros que se identifican son los niños y los adolescentes enseguida. Los adultos tienen más problemas porque tienen prejuicios, los niños y los adolescentes no los tienen. Y hay una cosa muy importante que es el punto de vista. Tradicionalmente el cine mexicano que yo he conocido está contado desde el punto de vista de las clases medias acomodadas, ¿no? Y aquí yo quería ponerme en los zapatos, verdaderamente, no solo por mi identificación identitaria conectado con la comunidad zapoteca, sino por hacer un esfuerzo de inmersión, hasta lingüística, ¿no? Estuve aprendiendo la lengua zapoteca. Entonces, en ese sentido, creo que la gente le sorprende porque dice, no me habían contado la historia desde el otro lado, ¿no? Habíamos visto a personajes del otro lado, pero no desde su perspectiva. Entonces eso me parecía muy importante resaltarlo a la hora de plantear el ombligo de Guidani. Sí, totalmente. Efectivamente, tú cuentas la historia desde el otro lado, de ella como niña y de ella como integrante de una comunidad indígena que además donde tienen tanta fuerza las mujeres. Entonces realmente estás contando una historia desde el otro lado, y es algo que se refleja no solamente en el guión, sino que también en el tratamiento estético que tiene la película. Y es importante señalar, voy a hacer un pequeño paréntesis, que tiene que ver con la alianza que hemos establecido con USTV, el sitio web de televisión universitaria USTV, que a través de su página web www.ustv.cl y a través de los canales de televisión de ellos, 14.3 en la región metropolitana y 123 del cable operador Sapin TV, se va a poder ver esta entrevista y también todos los diálogos que vamos a poder realizar durante esta semana. Así que bienvenida esta alianza con USTV. Muchísimas gracias. Y bueno, retomando el tema que tú señalabas, efectivamente,
cuentas la historia desde el otro lado, desde la infancia, desde lo femenino y desde un pueblo indígena, desde una cultura originaria. Y yo siento desde el principio de la película que eso está muy bien plasmado, porque primero todo lo que se observa, todo lo que se ve es lo que ella está observando, es la percepción que ella está teniendo de su entorno, desde cuando ve las calles agitadas de la Ciudad de México y se sorprende por lo apurado, apresurado que anda la gente, o entran a esta casa donde los acoge la familia, donde ella y su madre entran a trabajar, y se fija inmediatamente en la cama elástica que está afuera, en los muros perimetrales de seguridad, típico, digamos, de las casas de cierto nivel social, y está el punto de vista de ella, absolutamente, ese punto de vista que es tan particular. Y siento que desde un principio Gidani es una persona orgullosa de su identidad, de su herencia, de su cultura, de su lengua. Y justamente ese orgullo es un poco, a veces, puesto en tensión por su propia madre, que es quien está un poco más dispuesta a someterse por el trabajo, por la posibilidad de tener un ingreso económico, de lo que ella considera, digamos, desde la adultez, salir adelante, ganarse la vida. Entonces es una resistencia que Gidani está llevando todo el tiempo, porque ella siempre lo está diciendo a través de la película, que quiere volver a la casa, que allá se puede sembrar la tierra, además del vínculo que ella establece que tiene con su abuela, que además la abuela, que representa, ¿quién más que una abuela, digamos, que representa la tierra, la conexión con las raíces, con lo ancestral? Entonces, pero creo que hay un momento que es clave en la película, que tiene que ver con algo que está presente en muchos contextos culturales de Latinoamérica, que tiene que ver con impedir o prohibir o solapadamente a veces que nuestras culturas originarias, nuestros pueblos originarios se expresen con su lengua, como algo mal visto, siendo que la lengua es uno de los principales cables a tierra que tenemos todos los seres humanos. Entonces, ¿qué crees tú que pasa con eso? Tú haces una película que tiene una alta presencia de una lengua como el zapoteco, que eso ¿es algo que está presente en el cine mexicano, o tu película es una rareza en ese sentido? ¿Qué te crees tú que puede aportar el cine a la legitimación, al empoderamiento de los pueblos originarios usando sus propias lenguas? Es importantísimo lo que estás diciendo, Alejandra. Mira, El ombligo de Gidani es la primera película de ficción del cine mexicano cuya protagonista habla zapoteco. Es terrible, es una lengua que la hablan casi 1 millón de habitantes. Tenemos 68 lenguas en México, muchas de ellas no tienen su película, pero me sorprende que se haya tardado tanto en tener una película de ficción que la protagonista pues, pueda hablar en zapoteco. Entonces, para mí es algo que tiene que ver con este problema que arrastra México, y un complejo de inferioridad grandísimo, y por supuesto una discriminación constante de la propia identidad, porque no neguemos que las comunidades indígenas son el origen de todo. México es eso, no es a partir de la conquista que nace México, sino ellos ya estaban aquí. Entonces, de hecho, en la película, como aquí en México también sucede muchas veces, se habla despectivamente de la lengua, y en lugar de llamarle lengua, le llaman dialecto. La lengua española es lengua, en cambio las otras son dialectos, ¿no? Como para disminuirlas, ¿no? Haciendo un uso equivocado del término dialecto, que es otra cosa, ¿no? Es una variante lingüística. Entonces, a mí, de lo que estás diciendo me importa mucho, porque la película es completamente antiaspiracional. Normalmente, desde la Ciudad de México, como representante del centralismo y del clasismo y del racismo en México, se plantea que las comunidades llegan a la capital no solo para trabajar y
pensar que aquí está digamos, el sueño mexicano y la buena vida y donde van a prosperar, sino donde se van a disolver sus lenguas, sus costumbres, sus tradiciones en la mexicanidad. Y se van a quedar con cosas exóticas que gustan mucho en México, que tiene que ver, pues sí, con tradiciones culinarias, con alguna ropa de color, que sea, digamos, elementos que finalmente son superficiales respecto a la profundidad de una identidad. Y eso, Guedani manifiesta una rebeldía constante frente a eso. Ella es muchísimo más que lo que quieren, con lo que quieren que se quede, ¿no? Y lo hace de una manera inconsciente, como los niños. O sea, es decir, ella es muy íntegra, ella tiene un orgullo identitario arraigado y seguramente no sería capaz de defenderlo en un debate como nosotros, pero lo hace con sus acciones, ¿no? Entonces, para mí la película me ha emocionado mucho que en muchas comunidades donde se presentó, comunidades que no era la zapoteca, todos estaban emocionados de querer también tener una película en su lengua y ver el miedo y la pena a que su lengua pueda ser para una protagonista de una película y que la gente escuche primero la propia comunidad, pero luego el resto, ¿no? Por supuesto, en la comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en el sur de Oaxaca, la película ha pegado muy fuerte. Es como, bueno, para ellos ha sido un punto de reconexión identitaria y de orgullo. También llegó la película después del sismo terrible que se vivió cuando se estrenó y bueno, la cuestión es que están todos muy impactados con ver que se puede hacer cine en la propia lengua de uno frente a los que pensaban que no, que la lengua solo era para casa y para el pueblo, no para los demás, ¿no? Bueno, Xavi, hemos hablado bastante sobre la construcción de ese personaje desde el punto de vista de su identidad indígena, pero no nos olvidemos que Guedani también es una adolescente. ¿A qué desafíos enfrentaste al momento de escribir ese guión de una adolescente, entendiendo la adolescencia como algo tan complejo? Creo, de mi punto de vista, eso se pone muy bien, se coloca muy bien en la película, porque justamente Guedani está llena de matices. Ya viene con su orgullo identitario, al principio muy expectante, con mucha capacidad de asombro, y en el proceso, en la medida que se va enfrentando a las situaciones, ella se va enojando y se va revelando, no es un enojo que venga con ella. El orgullo sí, pero ¿te fue muy difícil construir a un personaje adolescente? Bueno, todos hemos sido adolescentes en algún momento, ¿no? Los que ya somos adultos, entonces eso ayuda mucho. Pues yo conectaba, cuando yo escribí el guión, me conectaba mucho con ese personaje. Le transmití cosas mías propias, ¿no? De cuando no te dejan ser y acabas explotando, ¿no? Tú lo vas llevando y Dani y la propia Sotera Cruz, la protagonista, la actriz, ella es muy así, ella calla mucho, pero cuando menos te lo esperas explota. Entonces no es que diga ahí de inmediato lo que no le parece. Eso es muy universal, eso no le pertenece a ninguna comunidad. Yo los elementos universales me parecen los más importantes siempre, ¿no? Porque son los que nos identifican a todo el planeta. Y luego, por supuesto, hay cosas que le suceden a Guedani que son independientes de las vivencias de llegar a la gran ciudad y sufrir la adaptación y la discriminación en esa familia. Aunque se hubieran quedado en su pueblo, en Shadani, el pueblo de donde salen, Guedani, el conflicto con su mamá estaba en esa edad, ¿no? Preadolescente, ¿no? Entonces, digamos que creo que y la mamá pues también tiene un problema con ella, es decir, yo me pongo en el lugar de todos, yo no voy aquí a ponerme solo en el lugar de Guedani, yo entiendo a la mamá, aunque no comparta muchas cosas, y Guedani pues también, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí creo que jugué también, bueno, pues mucho trabajo de investigación para ver especificidades de la comunidad y de las adolescentes allá. Finalmente, nos parecemos todos mucho, pero sí que me importaba porque
aparte de los elementos que todo el mundo se puede identificar fácil, están los propios como la cosmovisión. La cosmovisión la quise tratar de una manera pues, profunda, sutil, pero que la comunidad la viera como propia, es decir, la película. Y en eso me refiero que, por ejemplo, hay mucha gente en la Ciudad de México y en otros lugares donde he presentado la película que piensan que las relaciones son frías de la comunidad zapoteca. Dicen, qué fría es la niña con su abuelita o con su mamá, porque no se abrazan y no se besan. Digo, es que ustedes están hablando desde el punto de vista etnocentrista, europeo, ¿no? O de occidental, ¿no? Como las relaciones tienen que ser condicionadas a lo que nos han dicho que son la calidez, ¿no? Ellas tienen un código muy diferente, son códigos. No quiere decir que tengan relaciones frías, ¿no? Eso es un ejemplo. Y cómo impacta los elementos naturales en ella de una manera diferente a una niña citadina. Entonces esas cosas están, no es fácil que los espectadores las capten así de forma clara, pero la suma de todo hace una adolescente compleja, que no me parece un problema que haya gente que diga, por momentos me cae mal Guidani, no conozco a nadie que caiga siempre bien, no es una película de buenos y malos, es una película pues, que tiene sus claros oscuros. Entonces yo creo que, y construí a Guidani, como para cerrar, sumándole todo eso, y realmente para mí di con la actriz perfecta. De un casting de 2 años, conocí a Sotera Cruz, me cautivó su mirada y ella es el corazón y el alma de Guidani. Bueno, y qué mejor momento para ir a ver el saludo que nos mandó Sotera Cruz para la presentación del ombligo de Guidani en Ojo de Pescado. Así que veámosla y escuchémosla. Hola, yo soy Sotera, protagonista del ombligo de Guidani, y hago la invitación a todas y a todos a que vean esta magnífica película de la cual yo estoy muy orgullosa. Esta película se trata sobre una niña indígena y su mamá que se van a la Ciudad de México a trabajar de empleadas domésticas, pero la niña no se adapta y es conflictiva. Después conoce a Claudia, su mejor amiga. Bueno, esta película nos deja reflexionando y pensando muchas cosas sobre lo que los mexicanos no deberían hacer. Bueno, en este caso es Guidani la que sufre de discriminación, ya que ella pues escucha cómo hablan mal de ella y su mamá por hablar y comunicarse en su lengua materna, que es el zapoteco. Es una realidad que hoy en día pues sigue pasando y que no debe seguir pasando. Debemos reflexionar y saber que eso no está bien, que es un orgullo tener una lengua materna. Y bueno, quiero dar las gracias al Festival Ojo de Pescado de Valparaíso por seleccionarnos. Saludos y cuídense mucho. De acá, desde la distancia, le mandamos un gran saludo a Sotera. Es una actriz, por lo veo una actriz, digamos, de una actriz real, no es una actriz de estudio, digamos, porque es una actriz realmente que tú la hallaste en una comunidad. Sí, yo la hallé en la comunidad. A esas edades, ella tenía 12 años para 13 cuando hizo la película, yo la conocí con 12. Es difícil encontrar actrices profesionales, ¿no? Normalmente eso no funciona, y menos que hablen zapoteco, ¿no? Y vivan en la comunidad, eso es imposible. Entonces, ella tenía una pequeña experiencia previa, pero realmente su debut, así como a lo grande, es con el ombligo de Guidani. Y bueno, sí, la mamá sí que no tenía absolutamente ninguna referencia de lo que era esto. Y sí, para darle autenticidad a una película, cuando estás buscando algo tan específico como que hablen zapoteco y que estén inmersos en la comunidad y que respiren así, lo peor sería irse a actrices que estén imitando y sean una caricatura de eso. Y puedo asegurar que hay muy buenas actrices potenciales y actores en las comunidades, y que Sotera Cruz y Erika López, la que hace de su mamá, trabajaron muchísimo, y no eran actrices, pero
pero ya después de esto creo que no dejan lugar a dudas de que tienen gran talento, ¿no? Sí, de eso no queda ninguna duda. Así que un saludo muy grande para Sotera. Y yo te quiero preguntar por otro personaje que es muy importante en la película y que Sotera lo menciona en esa sinopsis que hace en su presentación, que es Claudia. Claudia genera un punto de inflexión en la película muy, muy importante, muy significativo, porque es Giedani que encuentra a una par, a una niña que desde otra cultura, digamos, porque ella no pertenece a una cultura indígena ni nada, ella es una chica que por lo que señala viene de Puebla, por lo tanto es una niña citadina, pero que también vive con su madre en una casa cercana donde ejercen el servicio doméstico. Entonces encuentra una par y es impresionante, digamos, como que Dani cambia sus gestos, cambia su expresión facial, empieza a sonreír. Y ahí hay algo muy importante que tiene que ver con que Claudia es capaz de empatizar incluso aprendiendo zapoteco y empezando a hablar en la lengua de Giedani. Entonces, ¿cómo llegaste a construir ese personaje? ¿Ese personaje, Claudia, en alguna medida refleja algo que tiene que ver contigo? Bueno, Claudia, yo me identifico mucho más con Giedani porque las vivencias, digamos, identitarias de Giedani conectan directamente con mi infancia, ¿no? Pues con la pena de la lengua y todo esto, ¿no? Y la escuela, en la película hay frases extraídas de mis vivencias, ¿no? En la escuela, el maestro que aparece en la película, pues era un maestro mío, igual. Pero en el caso de Claudia, lo que yo quería era primero jugar con un personaje que digamos, se complementara con Giedani. Las dos se aportan, ¿no? Por una parte, Giedani le muestra un orgullo identitario que Claudia, como tú bien dices, que aprende zapoteco y empieza a querer saber cosas de su cultura, no tiene ningún prejuicio por querer saber todo eso que es discriminado. Yo creo que los niños, y aquí en el festival cuando la vean, ellos no tienen prejuicios. Los mayores creamos los prejuicios, no los niños y las niñas, ¿no? En absoluto. Entonces, Claudia no tiene eso y se muestra de una manera natural frente a la diversidad, ¿no? Pero por otra parte, Giedani, lo que ve en Claudia es alguien que tiene muy clara la lucha de clases, porque viene de esa misma realidad de la hija de la empleada doméstica. Entonces, las dos se complementan y forman ese tándem tan increíble y tan fuerte que todos los espectadores notan y les emociona. Hay un detalle muy importante. Claudia ve en Giedani ese orgullo de una identidad que ella perdió, no llegó a tener. Ella habla, como bien decías, de sus abuelitos en Puebla. Muy probablemente, no se dice en la película, pero muy probablemente sus abuelitos son náhuatl. Y los náhuatl, pues también están en la misma situación, por desgracia, que la comunidad zapoteca. Y entonces eso le conecta, dice, yo perdí todo eso, pero tú no, tú eres auténtica, eres de veras, ¿no? Y ahí se caen francamente bien. Y las dos juntas son un cañón, claro, imagínate, pues la película pues es el punto de inflexión, esa complicidad entre las dos y finalmente pues cuando vean los espectadores entenderán por qué era tan importante que se conocieran en sus vidas. Sí, es una complicidad maravillosa, mágica, fascinante. Así que, bueno, no vamos a dar más detalles sobre aquello para que puedan acercarse a Ojo de Pescado y ver la película. Y ahora llegamos a un tema que ha sido importante por lo que conversábamos antes durante la trayectoria del ombligo de Giedani, sobre todo en México, y que tiene que ver con la película Roma. Hay dos comentarios de nuestra seguidora, uno de Verónica Muñoz Ovenes, que dice que habla de la interesante comparación que hiciste, que hizo la crítica con la protagonista de Roma, Cleo, y Nahui Chupaltic, que ella es de México. Adriana, me gusta la diferencia que se plantea con respecto a la película de
Roma. Esta película es mucho más real a la realidad en México, dice ella, desde México, que nos está siguiendo. Sí, qué bueno. Bueno, preguntarte a ti, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso de toparte con esta película, esta mega película que justamente se produjo más o menos al mismo tiempo que El ombligo de Guedani y que tiene algunos puntos que se pueden comparar entre una y otra película, pero que a la vez son muy, muy diferentes? Prefiero que lo cuentes tú, que lo digas tú, después yo te puedo comentar un poco de nuestro punto de vista, pero cuéntanos cómo fue eso, digamos, enfrentarte a un gigante como Roma y con temas más o menos cercanos. Sí, bueno, las dos películas, como bien decías, se estrenaron en festivales a la par, prácticamente. Roma se estrenó en el Festival de Venecia y a las 2 semanas se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Chicago, El ombligo de Guedani. Entonces, luego estuvimos juntos en el estreno de Roma en México, fue el Festival de Morelia, donde ganó una mención especial Sotera Cruz, la primera vez que una actriz tan joven ganaba un premio en ese festival como actriz. Entonces ahí se vieron las dos por primera vez en un festival conjunto. Yo respeto mucho Roma. Roma tiene muchos aciertos, una película que respeto mucho, pero para nada es lo que la crítica empezó a hablar de que era una película social. No solo la crítica, sino que fue espoleada por el propio director y Netflix y la producción. Hablaban de una película social que era la cara de la mujer indígena y mexicana, ¿no? No era cierto eso. Yo pienso que Roma es una película contada desde el punto de vista de la clase media acomodada, que es el Cuarón niño, que cuenta su memoria de cómo era eso. Una mirada completamente subjetiva, como debe ser la de un niño de la época, pero para nada es un análisis objetivo desde el punto de vista real de la empleada, ¿no? Es decir, es una mirada completamente sumisa, ¿no? Como si fuera casi, si lo analizamos desde el punto de vista social, ¿no? Como si fuera casi una mascota. La empleada no tiene ningún tipo digamos, no podemos conocer sus anhelos, no podemos conocer lo que piensa realmente de esa situación de discriminación. Solo la conocemos en condición de empleada doméstica y en condición de que no reacciona ante las injusticias y discriminaciones que hace la familia. Los únicos problemas que tiene ella son ajenos a la discriminación que vive ahí. Entonces, eso es muy respetable, que la mirada del niño era esa, que es la mirada que tienen muchísimos mexicanos. Piensan que el abuso a las empleadas domésticas, la discriminación, forma parte de algo normal y que somos finalmente una familia. No se ponen nunca en sus zapatos porque hay un interés clarísimo en seguir aprovechándose de eso. El ombligo de Guedani es diametralmente opuesto. El ombligo de Guedani es colocarte en el lado de la mujer indígena, en este caso Guedani y su mamá. Guedani se revela, pero es que la mamá, aunque la mamá no lo haga, en línea interna no es sumisa. La mamá le obligan a cortarse su cabello. Cuando vean la película verán una escena muy dura. Le insinúan que estaría muy guapa cortándose el cabello, le regalan ropa, le dicen que sería bueno que no hablara la lengua, dialecto, como dicen los señores de la casa. Y ella, los espectadores, notamos que está enojada, pero cumple y lo acata. En Roma no hay ningún momento que suceda eso. Todo lo acata sin que veamos ningún tipo de reacción negativa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hablemos de las cosas buenas de Roma, pero no sirve para hablar de la realidad indígena y de una mujer, y creo que tampoco de una empleada doméstica. Pienso, y con esto cierro, Roma representa una mirada de México del siglo XX, y el ombligo de Guedani está más cerca del siglo XXI, donde empieza a haber un cambio y empezamos a conocer las realidades que durante tantas décadas y siglos han estado ocultas. Cada vez más mujeres y hombres se consideran y se reivindican como indígenas, cosa que antes les daba mucha pena a los que lo eran. Incluso ahorita los que no lo son directamente, pero tienen influencia, también lo quieren ser. Entonces creo que eso es un momento muy importante, y el ombligo de Guedani pues está ahí reflejando algo de eso, ¿no? Contribuyendo con su granito de arena. Claro, y bueno, un siglo XXI donde también valoramos esa rebeldía, esa fuerza, ese Nehuen, como se dice en Mapudungun,
de nuestros jóvenes y de nuestros pueblos originarios por decir, no, esto no es correcto, esto no tiene por qué ser no tiene por qué ser así, aunque se haya venido desarrollando de esa manera durante décadas y durante siglos. Entonces, claro, somos sociedades un poco más abiertas y capaces de valorar eso. Y claro, para cerrar el tema de Roma, yo creo que a través de... Hay mucha gente en Chile que sin duda ha visto la película Roma a través de Netflix y en otros lugares, y esta especie de comparación que estamos haciendo nos sirve también para poder invitar a ver esta película, a ver El ombligo de Dani. No sé qué opinas, y como invitar a quien haya visto Roma, invitarle a ver El ombligo de Dani para llevarse esta impresión desde el otro lado de una realidad más o menos parecida. Sí, sí, evidentemente es muy bonito ver cómo temas que pueden ser parecidos tienen tratamientos tan diferentes. Entonces yo pues le diría a todas las personas, niños y niñas y todos los que nos estén viendo que hayan visto Roma, que no se pueden perder El ombligo de Ghidani. Si es que vieron Roma y les gustó o no les gustó, pero se la vieron, tienen que ver sin duda El ombligo de Ghidani porque van a ver el otro lado, que en Roma pues no sale, y creo que eso les va a hacer reflexionar mucho. Y hay un punto importante, Alejandra, creo que la conexión de la película es mexicana, pero con Chile, evidentemente, y con Latinoamérica, pero estamos en Chile ahorita, y creo que es muy importante que la gente reflexione sobre las comunidades que pueden estar sufriendo lo mismo que la comunidad zapoteca en México, como otras tantas otras, ¿no? Entonces eso, creo que esas reflexiones llega un momento que hay que hacerlas, y hay que hacer cambios, no miremos hacia otro lado, y los niños y las niñas son los que tienen que hacer este cambio verdaderamente. Nosotros ya, pues estamos llegando a veces un poco tarde, pero ellos son el cambio, y entonces creo que es muy importante. Sí, lo que tú has dicho es fundamental, porque justamente cuando compartimos alguna película en Ojo de Pescado, aunque pertenezca a otra cultura, a otro país, a otra realidad, nosotros tratamos de que las familias, las comunidades educativas o otro tipo de comunidades extrapolen estos contenidos, estos personajes, estos tratamientos a la propia realidad en Chile, y lamentablemente nosotros hemos podido constatar, sobre todo en el último tiempo, que sí está muy latente el racismo y la discriminación hacia nuestros pueblos originarios. Así que es muy valioso que El ombligo de Dani sea una película que nos permita vernos a nosotros mismos, y que nos permita reflexionar sobre esos temas que son tan fundamentales para la formación y para el desarrollo de nuestros niños y niñas. Así que... Hay un punto, perdona, Alejandra, dale. sobre este tema. Hay una tesis que yo planteé cuando hice la película, la sigo sosteniendo, y creo que para Chile puede ser muy válida también, que es, muchos mexicanos no se dan cuenta que no se dan cuenta, y me da la impresión que en Chile podríamos aplicar la misma premisa, es decir, que de pronto el árbol no te deja ver el bosque, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a distanciarse tantito y ver lo que hay ahí, y no ir a la zona de confort acomodada porque nos interesa. Claro, por eso es que películas que narran estas historias desde el otro lado, como lo hace El ombligo de Dani, nos ayudan a abrir la mirada en ese sentido. Y no películas que de pronto suavizan ese choque, esa confrontación, o que la idealizan. Entonces, yo creo que en tu película se genera dentro de la casa de esta familia acomodada donde trabajan Dani y su madre, se produce un proceso de aculturación dentro de la casa, en las cuatro paredes, en ese encierro que hay en la casa. Se produce una aculturación con muchos elementos que tú ya señalaste, que destacaste, cuando se le solapadamente se les impide hablar su lengua, que incluso lo minimizan llamándolo dialecto, las hacen vestirse de otra manera, cortarse el pelo, y una serie de otras situaciones que uno podría hacer una metáfora con procesos de aculturización en espectro, en territorio o en contextos mucho más grandes. Aquí todo ocurre dentro de esa casa de clase media acomodada.
Y en ese sentido, el ombligo de Giordani pone en relevancia, pone sobre la mesa un tema que hace mucho tiempo se viene conversando en la intelectualidad latinoamericana, que es el tema de la colonialidad del poder, la colonialidad en muchos otros aspectos, política, cultural, social, económica e incluso de la producción de conocimiento, y que es una colonialidad basada en dos elementos fundamentales que están presentes en tu película, que es justamente el patriarcado y el racismo. Entonces, quiero hacer esa reflexión porque es algo que a mí me llega muy profundamente y te quería preguntar, ¿de qué manera el ombligo de Giordani, de qué manera tú como cineasta y como guionista aportas tu grano de arena y de qué manera podemos hacerlo todos nosotros, los que trabajamos en esto, haciendo cine o difundiéndolo, aportar un poquito a descolonializar nuestra América Latina? Es un punto importantísimo, muy complejo, es muy complejo, por supuesto que es necesario. Yo lo que planteo, que los que hacemos cine, o el tipo de cine que yo hago que me interesa, yo planteo interrogantes y los espectadores tienen las respuestas. Yo tengo las mías propias como persona, pero realmente en la película me gusta dejar esas posibilidades para que todos extraigan sus propias conclusiones. Me gustan las películas que confrontan para que nos espejee, ¿no? Y nos miremos al espejo realmente. Entonces veamos dónde estamos en eso, ¿no? Entonces, en esto que dices, ya es hora de que no se responsabilice solo a lo que sucedió hace siglos en América Latina, sino de lo que está sucediendo ahorita, constantemente, la negación de los pueblos originarios, ¿no? Y luego, pues, ese complejo de inferioridad que se da en tantos países de Latinoamérica frente a lo extranjero, donde resulta que los valores propios quedan en un segundo plano respecto a lo que llega de fuera, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho en el caso de México, y lo veo en el resto de Latinoamérica, pero en México concretamente, esa disolución en la mexicanidad que durante tantos años decían que era lo normal, ese mal llamado mestizaje, donde consiste en anular lo originario, ¿no? Entonces, creo que la única manera de cambiar es mirarse en el espejo y sufrir lo que es esa confrontación, y que cada uno vaya sacando sus propias conclusiones. Yo, al menos desde mi ámbito como cineasta, puedo hacer eso, y qué bien, qué bueno que mucha gente pues vaya haciendo pequeños cambios a partir de películas como esta, pero sin duda es algo muy arraigado y que no es de la noche a la mañana. Lo primero es darse cuenta, cosa que, como decía antes, muchos ni se dan cuenta, que no se dan cuenta. Bueno, Xavi, ha sido una conversación interesantísima. Bienvenida, Giordani, acá en Chile. Hablo de Giordani, de ella, porque creo que es ella, su personaje, el personaje de Sotera Cruz, quien se va a dirigir a los niños y niñas de Chile a través de la película El ombligo de Giordani para justamente hacer ver esas tensiones que existen y que están presentes en la película, y que ojalá, digamos, que los niños, las niñas, las familias puedan reflexionar sobre aquellos tópicos tan interesantes que están presentes en la película. Mira, me había faltado preguntarte una cosa importante, que los que vimos la película la sabemos, pero para que lo cuentes tú, ¿por qué el ombligo de Giordani? Bueno, en la película se va a adivinar de alguna manera, pero bueno, la gente que tenga curiosidad anticipada a la película, hay una tradición mesoamericana, prehispánica, que no es solo de Mesoamérica, sino también de otras latitudes. Yo la he visto en África, en Oceanía, en Asia, de diferentes maneras, ¿eh? Entonces, que es enterrar el ombligo cuando nacen los niños, las niñas,
pero no es el ombligo como tal, ¿no? Ellos le llaman ombligo, pero están enterrando la placenta y el cordón umbilical. El ombliguito que cae también hacen un ritual, es dentro de la casa, pero en el caso de la película hace referencia al ombligo, a ese cordón umbilical, esa placenta que entierran en el patio de la casa, en un árbol que dé sombra, para que si en el caso de que tú te vayas algún día de tu pueblo, de tu casa, de tu patio, acabes regresando a morir al lugar donde tienes enterrado tu ombligo. Entonces es una tradición que me parecía tan poética y tan metafórica que era el título perfecto. El título original es en zapoteco, es Izquipi Giedani, y decir que Giedani, que es el nombre de la protagonista, quiere decir flor salvaje. Gie es flor y Dani es el cerro, es la flor salvaje. Entonces está todo lleno de mucha poesía y metáfora, porque así es la lengua zapoteca, además. Es una lengua muy musical, una lengua tonal, y que está llena de trovadores, pintores, artistas, y creo que, pues, que el título original sea en zapoteco era hacer justicia a eso también, pero ahí viene el título. Bueno, muchas gracias, Xavi. Ya tenemos que ir terminando esta conversación. Insisto, ha sido interesantísima. Bienvenida, Giedani. Bienvenida con todo tu orgullo y tu identidad que vas a compartir con los niños y niñas de Chile. Ni siquiera hablamos de la música, que hay elementos bien importantes en la película, pero sí, ya, bueno, la escucharán quienes la vean a través de ojodepescado.cl. Todos y todas invitadísimos a ver El ombligo de Giedani el domingo 30 de agosto a las 20 horas y el sábado 5 de septiembre a las 16 horas. Si se les olvidó el día y la fecha y la hora, pueden entrar a nuestras redes, pueden entrar a nuestra página web ojodepescado.cl, también directamente a la plataforma donde están las películas, festival.ojodepescado.cl, o informarse a través de todas nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias, Xavi, ha sido gratísimo compartir en torno a tu película y bueno, nos encontramos mañana en un nuevo diálogo. Mañana es el turno de otra de las películas de los largometrajes que están en competencia en Ojo de Pescado 2020. Se trata del largometraje argentino de animación El Pata Larga. Así que nos volvemos a encontrar mañana a las 19 horas también en una transmisión por Facebook Live. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias. Niños y niñas de Chile. El cine nos une. Veamos el mundo A través de las películas. Encontrémonos online En el 9º Festival Internacional de Cine para niños y niñas y jóvenes. Ojo de Pescado. Del 29 de agosto al 6 de septiembre. En ojodepescado.cl.